Buenos días, mis hermanos del Ministerio Belén. Hoy está hermoso, me levanté temprano, le di gracias al Señor por este hermoso día, en el cual vamos a escuchar una palabra como la de la mañana igualmente, de nuestro hermano Alex, que nos bendijo, por supuesto, y a las 11 de la mañana está establecido otra palabra. Así que esta se encuentra en el nombre de Jesús, la voy a leer en San Mateos 11, versículo 28 al 30, y dice de esta manera: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La verdad que la palabra manso y humilde no son una de mis grandes características. Debo reconocer que es lo primero que me fijé y me habló el Señor. eh, y dice la palabra del Señor, es tremendo porque dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, si no soy manso ni humilde de corazón, de verdad, quiere decir, no voy a encontrar descanso para mi alma. Y eso me aflige un poco porque me cuesta ser manso y me cuesta ser humilde muchas veces. Así que ante ustedes, como testigos y como testigo del Espíritu Santo, renuncio a eso en el nombre de Jesús. Y declaro mi vida bajo el gobierno del Espíritu Santo, para que Él me dirija en la verdadera humildad, eh, en la verdadera mansedumbre, en el nombre de Jesús. Y agradezco al Señor por poder leer esta palabra tan preciosa, tan contingente, leída hace muchos años atrás, en un contexto que usted va a ver que Jesús convulsionaba a todas las personas donde iba, y Mateo, uno de sus discípulos, registró esto que pasó, estas palabras que dijo Jesús. Y los hombres ofrecen, y voy a hablar un poquito del 10% que estarán en contingencia. Los hombres ofrecen ayuda, los diferentes reinos en la historia humana, los presidentes, hombres poderosos llenos de dinero, ofrecen ayuda económica, políticas sociales, pero usted se va a fijar siempre no alcanza para todos, o muchos quedan afuera, porque hacen filtros, porque eligen, porque segmentan, porque discriminan. El sistema, los mismos presidentes, las mismas autoridades, es la forma que funciona. Ofrecen, pero nunca llega a todos. Como ahora, hoy día, por ejemplo, ofrecieron bonos del COVID y otros tipos de bonos para la clase media, pero siempre alguien queda afuera porque había que hacer este filtro, este otro filtro, al final iban quedando muchos afuera. Ahora el 10%. Entonces muchos dijeron y dijimos, bueno, ahora sí. Pero también hay personas que van a quedar afuera porque no tienen fondos, no han cotizado, no les va a alcanzar. Igual van a quedar afuera. Pero Jesús dijo: venid a mí todos. No dejó a nadie afuera. Y aquí es donde viene una parte muy importante, que pasa por la decisión, por la opción. El Señor te da la opción de elegir a Jesús. La opción del 10%, déjeme hacer una pequeña comparación al respecto. Tú puedes decidir, ya tú decides, ya yo voy a ver, y si no tienes cotizaciones, tu decisión no sirvió de nada porque no vas a recibir nada. Pero sí, cuando Jesús te llama a ti o a otra persona o a mí, y nos dice: venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo os haré descansar. La decisión que tomemos en ese momento, que ya tomamos, por supuesto que van a tomar otros después, sí nos va a llevar a ser parte de este gran llamamiento para poder descansar en nuestra alma. Actualmente estamos en tiempos de traiciones, de violencias, de enfermedades, de odio, de pobreza, de desigualdades, de guerra, de, de muchas cosas y situaciones que a uno le molestan.
Entonces los hombres que tienen, y uno mismo, y muchos, antes yo de ser hijo del Señor, trataba de pasar todas esas barreras, esas enfermedades, esas traiciones, esas aflicciones, esas disputas que uno tiene con los hijos, ya, pues entiende, por favor, que esto, y las discusiones, los roces que uno tiene en la familia, con amigos, con jefes de trabajo, no sé, todo se va a transformar, los sacrificios, disculpe, los sacrificios de estudiar, de tener que sacarse la mugre para estudiar y tener un buen trabajo, y a veces tener que trabajar mucho para ganar poco, y además las problemáticas de la casa, económicas, sociales, son tantas las situaciones adversas muchas veces en la vida que a uno lo llevan, hermano querido, a estar sobrecargado, a tener un gran peso, una gran carga emocional, sentimental, psíquica, física también, sobre uno. Y ningún hombre, ningún gobierno, ningún reino tiene el poder para entregar la verdadera paz, el verdadero descanso, como si Jesús, con toda autoridad, dijo, venid a mí. Imagínense hoy día, dijera algún presidente, venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Ninguno puede, si usted se fija, todos ofrecen de todo, pero ninguno ofrece paz. Ninguno ofrece descanso para el alma porque no tienen ese poder, no tienen esa facultad, no tienen esa autoridad. Jesucristo dijo, yo les voy a dar paz, verdadera paz, no como el mundo la da. Una verdadera paz. Además dice Jesús, no temáis, en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido el mundo, en mí tendréis paz. O sea, el Señor sacó lo que dice el mundo sobre la paz, que no puede llegar al corazón del hombre. Los que lo ofrecen de alguna manera política y todo para ayudarle a uno, pero no van a llegar al corazón. Pero Jesucristo sí lo hizo. Y sí lo entregó, y como su palabra permanece para siempre, y Él se fue al cielo, y está a la diestra del Padre, recibiendo todo honor, toda gloria, porque cumplió el Señor su mandato, logró establecer el Evangelio de salvación y vida eterna para todos nosotros, y nos dio una oportunidad de vivir conforme a la voluntad del Señor, obedeciendo a su palabra. Pero aquí dice, ¿quieren descansar? El Señor te pregunta hoy día, ¿tú quieres descansar de verdad? ¿Quieres descansar, hermano, hermana? ¿Estás cansado, tienes cargas, tienes pesos, estás afligido, angustiado de tantas luchas, tantas desigualdades, tantos sacrificios, tantas angustias, tantos desvelos por tus hijos, por tu esposo, por tu divorcio, por tu matrimonio, por tu trabajo, por tu cesantía, por tu mala economía, porque no están funcionando las cosas? ¿Cuál es tu aflicción? ¿Cuál es tu dolor? Jesús te pregunta en esta palabra, ¿quieres descansar? Primero te dice, lo primero que te dice, bueno, lleva mi yugo. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cuál es el yugo del Señor? Porque aquí hay tres variables, perdón, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Ahí está el llamamiento, ahí está la promesa del Señor. Y lo primero que dice después en el versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. O sea, yugo, mansedumbre, humildad. Ahí están las tres variables. Y ahí podremos descansar. A veces uno es manso, pero no es humilde, ni tampoco lleva el yugo del Señor, porque a veces ni sabemos lo que es el yugo del Señor. Llevad mi yugo. La pregunta es, ¿cuál es el yugo del Señor? Ya sabemos lo que es ser manso. Una persona mansa tiene buen control de las reacciones, no llega y explota, no es altivo, no es soberbio, humilde, sencillo, apacible, tranquilo, responde con cautela, con fragilidad, sin dañar, bendice a otros con amor, con ternura y sobre todo obedece al Señor, porque un hombre humilde de corazón obedece al Señor. Pero el Señor dice, aprended de mí, aprende de mí.
¿Dónde está la clave? En Jesucristo. En Él está la clave. En Jesucristo, porque aprended de mí. Yo soy manso, yo soy humilde. Y Él fue el primero que llevó el yugo, ¿sabe usted? Y aquí hay un misterio. Él dice, llevad mi yugo. Y uno pregunta, ¿y en realidad cuál es el yugo del Señor? El amor de Dios. Él se enyugó el amor por nosotros. Todos sabemos lo que es un yugo, que una pieza que se pone acá a los bueyes. Jesucristo se enyugó a la obediencia. El yugo de Jesús es la obediencia. Dios envió a Jesucristo a cumplir una tarea dantesca sobre la tierra, y la palabra del Señor dice, y Él obedeció hasta la muerte, y muerte de cruz. Ese es el yugo de Jesucristo, la obediencia. Satanás trató de sacarlo de ese propósito para que él desobedeciera, accionando de alguna forma, creyendo que podía tener todos los reinos como Satanás se lo ofreció. O tirarse de un risco, hacia un risco, un precipicio, y que sus ángeles vendrían y salvarían a Jesús. Se recuerda la tentación de Satanás a Jesús, ¿cierto? Pero él invocó la palabra del Señor. El yugo de Jesucristo es la obediencia a cumplir el mandato que Dios le dio hasta la muerte, en este caso, y muerte de cruz. Y entonces, ¿cuál es el yugo que debemos poner sobre nosotros? La obediencia. ¿A qué? A Dios, a su palabra. ¿Hasta dónde llegará nuestra obediencia? ¿Hasta la muerte de cruz? No, porque Jesús lo hizo por nosotros. Pero sí, con nuestra obediencia vamos a llegar a descansar. En esta vida vamos a llegar a descansar, a vivir en paz, verdadera paz. Y cuando ya terminemos de vivir en esta tierra, nuestro destino final es el cielo, al lado del Señor. Por lo tanto, ¿dónde está el poder aprender a ser manso y humilde? En Jesucristo. ¿Y cuál es el yugo del Señor? La obediencia. ¿La obediencia a qué? A la palabra de Dios. Y a veces decimos creer, entender algo y hablamos y no cumplimos con la palabra del Señor. Debemos cumplir y obedecer a la palabra de Dios. Debemos estar certeramente enyugados a la obediencia, porque en la obediencia hay una tremenda ganancia, como decían los antiguos, y es una gran verdad. Debemos seguir a Cristo, debemos servir al Señor y por sobre todo obedecer. Ese es el yugo de Jesús. Llevad mi yugo, él dice, llevad mi yugo. Y en el fondo él te está cambiando y termina diciendo esta palabra, dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y uno puede decir, Jesús, ¿cómo tu carga iba a ser ligera si tuviste que llevar los pecados de la humanidad completa? Tremendo peso. Y mi yugo es fácil, Señor. Y en esa primera parte está la clave. Porque mi yugo es fácil. La obediencia te hace descansar. Por lo tanto, tu carga no es pesada. Fue lo que le pasó a Cristo. Él conocía el secreto. Lo obedezco a mi Padre, y aunque tenga que llevar las cargas de muchos, no va a ser pesada mi carga. Porque la obediencia trae esa ganancia, trae esa consecuencia. Produce en nosotros descanso. Produce en nosotros paz. Pueden ser muchas tus problemáticas, pero si tú obedeces al Señor, el Señor igual te va a dar paz. Igual te va a hacer descansar en tu espíritu, en tu alma, en tu carne incluso. Porque es extraño, para uno lee y dice, porque mi yugo es fácil. Señor, uno dice, tu yugo es fácil, Señor, si llevaste el pecado de tantos, y yo conozco a uno que es súper malo, Señor. ¿Cómo no te iba a pesar eso? Pero es que llevar el pecado de ese malo, como yo era antes, pecador, inmundo, para el Señor era obedecer a lo que Dios le había dicho. Tú llevarás el pecado sobre tus hombros. Ese será tu yugo. Pero traía consigo la obediencia. Él obedeció al propósito del Padre Dios, porque había un amor ahí, por supuesto, para salvarnos, para reivindicarnos y para, bajo este propósito de amor de Dios, salvarnos.
Por lo tanto, ¿cuál es el yugo del Señor Jesucristo? La obediencia a su palabra, en este caso, para nosotros. Debemos obedecer al Señor y a su palabra. Y debemos aprender de Cristo. Y para aprender de Cristo, tenemos que ser templo del Espíritu Santo, porque solo Él nos va a enseñar cómo fue Jesús y también su palabra, la Biblia. Usted lee la palabra, usted lee los Hechos de los Apóstoles, lee los Evangelios de Marco, de Mateo, de Juan, de Lucas, los lee, Romanos, las cartas de Pablo. Ahí están relatados todos los hechos, los acontecimientos de Jesús, cómo Él reaccionaba. Ahí usted puede aprender a ser manso y humilde, porque le dice aprender de mí. Y son dos las formas que uno puede aprender de Jesús: leyendo la Biblia, la palabra, y por la revelación del Espíritu Santo, que es conocimiento en el fondo. Que mi Señor Jesucristo les bendiga, mis hermanos, en este día, y recordemos que debemos aprender de Jesús leyendo su palabra, y sobre Jesús hablaron en el Nuevo Testamento, obviamente. Por lo tanto, ahí vamos a aprender de Él para realmente llegar a ser mansos y humildes de corazón y llevar su yugo, que es la obediencia. Y Él fue el primero que obedeció. Y obedeció hasta la muerte, incluso muerte de cruz. Se hizo maldito por nosotros. Y además, porque somos templo del Espíritu Santo, si realmente lo somos, el Espíritu Santo nos irá revelando cómo fue Jesús. Porque recuerde usted que Padre, Hijo, Espíritu Santo son uno. Por lo tanto, ahí tenemos la otra forma. Así que mi Señor Jesucristo les dé un gran domingo, un precioso día a cada uno de ustedes junto a sus familias. Les bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén.